Antes que ya está apagado. Se acabó el pitido. Aún se escucha. ¿Se oye un pitido? Sí, cuando habla. Bueno, ahora está mejor, ¿no? O se oye más claro el pitido. A ver, que no tengo buen retorno. Vamos a ver el retorno. Aquí no hay retorno. Ya, perfecto. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a iniciar la transmisión por el tweet. También vamos a iniciar la grabación en Telegram. Bueno, la anterior clase habíamos concluido con, sí, habíamos concluido con la primera parte del curso. Ahora vamos a hacer una introducción a la segunda parte. Vamos a ver el programa del curso. Solución numérica. Aquí está la parte 2 del curso que iniciamos hoy día. Bueno, ahí se ve lo que vamos a ver, la teoría de diferencia finita. Vamos a ver qué significa todo esto y sus aplicaciones. Bien, no he concluido el práctico 3 porque aparecen ahí el polinomio de interpolación e indiferencia, que forma parte del práctico, ¿no? Claro, sigue todavía el programa, ¿no? Todo esto es las aplicaciones. Entonces, cuando veamos interpolación de Newton, ahí ya vamos a poder concluir el práctico 3, que todavía falta. Muy bien. Bueno, ¿qué son las diferencias finitas? Vamos a ir a la pizarra para poder entender mejor esto.
Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En el cálculo, en el análisis matemático, tenemos el sistema cartesiano y X. Y en ese sistema tenemos una función, como esa, cualquier función. Es lógico que esa función, como ya sabemos, tiene un dominio X. ¿Así? Todas las funciones tienen un dominio, de acuerdo a la definición pues, de funciones, ¿no? Una aplicación de A en B, decían, de A es el dominio y B la imagen. Eso es lo que aprendemos del colegio, ¿no? Bien, todas las funciones reales las hemos estudiado siendo el dominio y el dominio de imagen el conjunto de los números reales. Pero también puede ser el conjunto de los números complejos, ¿no? Lo que quieran. Ahora vamos a incorporar un nuevo concepto. ¿Está bien? La diferencia finita. Pero para ello tenemos que incorporar a nuestro dominio, tenemos que introducir, escuchen este término que lo voy a escribir aquí, tenemos que siempre se le ocurre hacer así, discretizar. Tenemos que discretizar el dominio. Tenemos que previamente discretizar el dominio para hablar de diferencia finita. ¿Qué significa discretizar el dominio? En los números reales el dominio es continuo. Son cantidades continuas. Por ejemplo, para expresar el agua, ¿no? El flujo de agua, el agua es flujo continuo. O para expresar cualquier masa continua, ¿no es cierto? Cualquier espacio, cualquier región continua. Así como los números reales. Hay una continuidad de un punto a otro. No hay nada intermedio. Lo discreto no es continuo. ¿Está bien? Ese es el primer concepto. Lo discreto, los discretos es todo conjunto donde sus elementos están perfectamente identificados, tanto en orden como en secuencia de ese orden. O sea, hay un elemento que es el primero, hay uno que es el segundo, hay otro que es el tercero y así sucesivamente. Y todos los elementos tienen las mismas características. Por ejemplo, un curso, imaginémonos nuestro curso de métodos numéricos presencial, donde estamos todos ahí, ¿no? Todos estamos ahí. Ese es un conjunto, claro que es un conjunto, ¿no? Conjunto de personas que estamos ahí presentes en el aula. Hacemos un conjunto, pero hacemos un conjunto discreto, no continuo, ¿no? O sea, no hay una persona y media, no hay 1,43 personas, o hay 1, o hay 2, o hay 10, ¿no? No hay 20,92, ¿no? No hay eso. Hay 20 o hay 21. ¿Eh? Cantidades discretas. Son cantidades discretas. En cambio, en un tanque de agua, la cantidad de moléculas son continuas, ¿no? Montones de moléculas, pero continuas.
hay una continuidad, en todo tipo de masa es así. Entonces ya podemos entender lo que es discreto y lo que es continuo. Nosotros hemos venido analizando las funciones en un dominio continuo. Ahora vamos a discretizar el dominio. Discretizar el dominio. ¿Ok? Ya se me hizo muy chica la pizarra. Discretizar el dominio. Es decir, que ya no lo vamos a hacer continuo. Lo vamos a hacer discreto. ¿Y cómo se discretiza? En segmentos. En segmentos de igual longitud, en este caso. Sea que este dominio, digamos que sea desde 0 hasta este valor, vamos a colocar o vamos a discretizar el dominio en segmentos iguales, de igual longitud. ¿Está bien? Vamos a discretizar el dominio. Ahí están todos los segmentos. Pero además aparecen los puntos, que también forman parte del dominio. Fíjense, son buenos observadores ustedes, ¿no es cierto? Aquí hay un segmento, acá hay un nodo, cada nodo tiene dos segmentos. Es una secuencia, ¿no? Es una secuencia de segmentos iguales, de igual longitud. Cada segmento le vamos a llamar un paso. Un paso. Y cada nodo, en este caso se denominan nodos, los puntitos esos, los puntitos rojos, siempre habrá un primero que va a ser el X0, el segundo será X1, el siguiente será X2, ¿no? X3, etcétera. Y el último será XN. Está perfectamente discretizado ese dominio. Perfectamente. Dominio discreto en pasos de igual longitud o de igual tamaño. Pero hay otra cosa. Fíjense que esos puntos, esos nodos que van, ¿no es cierto?, de 0 a n, nos da la sensación de que, de movimiento, de que podemos trazar esos pasos y movernos a través de ellos, hacia adelante o hacia atrás. Podemos ir de la mitad de un segmento a la mitad del otro, saltando, ¿no? De una mitad a otra mitad, así como saltamos, pues, muchachos, ¿no? Cuando hacemos la rayita, la rayuela, ¿no? Podemos ir saltando de nudo en nudo o de la mitad de un segmento a la mitad del otro también. Podemos saltar de la forma que querramos. Podemos andar los pasos indicados ahí de la forma como querramos, siempre hacia adelante o hacia atrás. Podemos hacer N pasos adelante, pero también podemos hacer N pasos atrás. Fíjense de lo interesante que se pone el dominio. ¿Ve? Independiente del valor que tenga el paso. Pero además los pasos los podemos considerar como una unidad, que evidentemente son una unidad. Pero fíjense que una unidad puede tener la mitad, puede tener un tercio, puede tener un cuarto, ¿no? De unidad. Es decir, vamos a considerar el paso como unidad, como un todo. Y fíjense que todos los pasos son iguales. Por lo tanto, todos tienen las mismas características. ¿Ve?
Entonces, este modelo matemático se acerca más a la ingeniería, fíjense. Se acerca más a la realidad de la ingeniería. Y vamos a ver cómo con este modelo vamos a poder resolver cualquier problema de la ingeniería, el que ustedes quieran, el que quieran. Bueno, ¿qué pasa con el dominio de imagen? O sea, con las imágenes. Fíjense, vamos a ponernos aquí en dos, digamos, en este valor y en esto, en esos dos nodos, ¿no? El nodo, digamos, XK, está estorbando ahí, ¿no? Vamos a borrar esto de acá. El nodo XK y el nodo XK más 1. Dos nodos contiguos, que por supuesto son los extremos de un paso cualquiera. Fíjense que XK tiene su imagen, ¿no? Al igual que XK más 1. De modo que aquí tenemos una imagen de K y acá una imagen de K más 1. ¿Está bien? Fíjense de que este segmento que se forma acá, que no es un paso, no es un paso. A eso nosotros le llamamos la diferencia finita. Se dice finita porque deviene de un paso que es finito. Obviamente que es una diferencia. ¿Diferencia de qué? De ordenadas, ¿no? ¿No? Ahí está la diferencia, la ordenada de los dos nodos que pertenecen a un paso. Y obviamente esa va a ser una diferencia finita. ¿Está bien? Eso es la diferencia finita. Ese segmento que se formará, ¿no? A partir de las proyecciones en la imagen de los extremos de un segmento. Pero también pueden ser dos valores al interior de un segmento. También una diferencia, ¿no? Ya hemos dicho que el segmento es una unidad, pero el interior de esa unidad es, ¿no? Es como tener, imagínense un pan, ¿no? Una marraqueta de esas largas de pan. ¿La pueden cortar en varias partes? Claro que la pueden. Igual la pueden juntar, claro que la pueden juntar, ¿no? ¿No? Pero en sí todo es una unidad. ¿Está bien? Que esa unidad puede ser particionada, claro que se puede partir, se puede dividir en varias partes, pero que es una parte, ¿no? Ya es una fracción de la unidad. Entonces, esa es la diferencia finita. ¿Está bien? Todo esto que estamos viendo acá genera un álgebra. ¿Está bien? Así como los espacios vectoriales generan un álgebra, ¿no es cierto? El álgebra de los vectores, el álgebra lineal le llamamos. Aquí se genera con estos conceptos de diferencias, se genera también un álgebra de diferencia finita. Por lo tanto, hay operadores en diferencia finita, como tienen, ¿no? Como todo álgebra, ¿no? Todo cuerpo matemático que tendrá operaciones internas y externas.
En este caso hablamos de operaciones internas. Entonces habrán operadores en diferencias finitas, los cuales sencillamente sirven para relacionar expresiones en diferencia finita. Porque todos, fíjense que son funciones. Esas funciones se pueden expresar en diferencias finitas. No se olviden que hay una función ahí f de x, como cualquier otra, pudo haber sido g de x o la que se les ocurra, ¿no? ¿Podemos discretizar su dominio? Claro que podemos, siempre lo podemos hacer. ¿Podemos obtener diferencias finitas? Claro que podemos hacerlo. ¿Podemos encontrar la inversa de la función? Claro, en diferencias, claro. ¿Podemos encontrar la derivada de la función en diferencia? Claro que podemos. La integral, todo. ¿Qué será lo que no se puede? Se pueden resolver ecuaciones, todo lo que quieran. Y fíjense, genera un álgebra. ¿Ok? Generamos un nuevo álgebra. Son nuevos conceptos. Claro que la cosa aquí se va a complicar desde el punto de vista de la cantidad de datos que se manejan. Es por eso que esto se dirige más a la computación, ¿no? Más al software, ¿no? Es aquí donde nos va a ayudar bastante Máxima. Y mejor si fuera Python, por ejemplo, ¿no? Un lenguaje de programación formal, ¿no? Como Python, como el C, en fin, ¿no? El Python es el más sencillo de todito. Es el más fácil, el más sencillo. Y Máxima es más sencillo que Python. Así, o sea que estamos haciendo ejemplos con el software más sencillo que hay en la informática. Así que yo no creo que alguien se quede por Máxima, de qué sería el colmo, ¿no? Manejar una calculadora, aplazarse en calculadora. No hay esa posibilidad. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Hablen. Sí, entendió ahí. Está facilingo, ¿no? Ahora vamos a hablar de las operaciones, de los operadores. Hay varios operadores en diferencia. Aquí se los voy a mostrar uno por uno. ¿Dónde los tengo? Acá. Bueno, mientras busco, vamos a habilitar la asistencia. Para que todo el mundo ponga su asistencia. Vayan poniendo su asistencia, jóvenes. Pueden subir su asistencia. Después vamos a hacer el control. ¿Va? A ver. Ahí están. Vamos a ver, entonces, las definiciones de los operadores. Todos se olviden que los operadores matemáticos siempre tienen definiciones, ¿no? Bueno,
A ver cómo estamos. Vamos a ver cómo estamos. Un ratito docente, por favor, no lo cortes, está un poquito lento mi internet. Bueno, vamos a esperarlo todavía. Hay 21 en el grupo MI, 21. Vamos a ver el otro grupo. Ahora ya lo... Un ratito, ingeniero. Un rato, ingeniero, que sale. No, usted suba nomás la asistencia y se acabó. Va a llegar. Sí o sí llega. Bueno. Listo. Listo. Los que no vinieron a clase, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tienen falta, ¿no? Ingeniero, la anterior clase ya no pude colocarme asistencias porque se me fue mi internet, no sé si podría... Ese rato, así, ahí te estoy haciendo chequeo yo de la asistencia. Es ahí cuando se reclama. Después ya no sirve el reclamo. Es ahí, este momento. Aquí, Sí, ingeniero. aquí es cuando se reclama. ¿Ves? Y ahí yo le pongo asistencia. ¿Ves? Entonces ya después de esto, mana, compañero, ya no, ya tarde. Se reclama es aquí, cuando estoy haciendo el chequeo. ¿Listo? Listo. Vamos entonces a la definición de los operadores en diferencia. Vamos a poner la pizarra un poquito más abajo. Una hojita más abajo. Ahí, ahí. Vamos a definir los operadores. Bien. Ponemos uno, un rojito. Uno. Operador en diferencias, operador en diferencias progresivas. El operador en diferencia progresiva es este símbolo. Este símbolo. ¿Cómo es? Borrémoslo esto. Ese símbolo. Un triangulito. ¿No? Un triangulito que apunta hacia arriba. Uno de los vértices apunta hacia arriba. Ese es el operador. ¿Cómo se define? Definición. Aplicado a una función es el valor de la función más el paso h. Hemos dicho que hay un paso que le vamos a llamar h. El valor de el valor de x más el paso menos f de x. Esa es la definición. Para cualquier valor de x, cualquiera que sea. Ahora, ¿cómo, no es cierto, los valores de x más notorios y más notables son los que están en el dominio, los x, no x sub 0, x sub 1, x sub, etcétera? Son los de los nodos. Entonces es lógico que habrá también una mejor expresión de esta definición para esos, ¿no es cierto? Para esos pasos, para esos nodos. ¿Está bien? Entonces vamos a poner la definición con subíndices, ¿no es cierto? Tendrá que aparecer los subíndices. Entonces vamos a tener la diferencia, ¿qué le llamamos? Diferencia progresiva o diferencia hacia adelante, que es lo mismo. Bueno, diferencia progresiva. También se llama diferencia hacia adelante. Aquí vamos a ponerle, aumentarle aquí, ¿no? O
diferencia, por algunos libros que puedan leer, ¿no? Diferencia hacia adelante. Es el mismo concepto. En algunos libros aparece como diferencia progresiva, en otros le va a aparecer como diferencia hacia adelante. Entonces, para los nodos sería delta, normalmente le llamamos y, ¿no? A la función. Y, k, delta YK igual, o sea, la diferencia, ¿no? Igual a YK más 1 menos YK. Ya estamos hablando de nodos, ¿no? La diferencia de finita, no se olviden que eso está en el eje Y, ¿no? En el eje Y. Siempre están las diferencias en el eje Y. La correspondiente a K más 1 menos la correspondiente a K. Justo, fíjense que esta definición de aquí, esta segunda definición que damos, justo esa se ajusta al dibujito que hemos hecho, ¿no? YK más 1 menos YK. ¿Eh? Esa es la diferencia hacia adelante. ¿Por qué le decimos hacia adelante? Porque vamos del valor K al siguiente, al K más 1. ¿Podríamos ir hacia atrás y obtener una diferencia? Claro que podemos. Sería en ese caso una diferencia regresiva hacia atrás, ¿no? Si decimos K menos 1. ¿No es cierto? Por tanto, vamos a tener otro operador que nos puede expresar una diferencia hacia atrás. Por eso les decía al comienzo, cuando discretizamos el dominio en pasos, ya nos viene la sensación de movimiento, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás. O que no haya movimiento centrado o sencillamente estático, ¿no? Bueno, esto se ajusta más a la ingeniería, como decimos. Podemos hacer pasos hacia adelante y podemos también ejercer pasos hacia atrás. Entonces podemos tener una segunda definición. Hacer operador en diferencias regresivas. Operador en diferencias regresivas. O también se denomina en diferencias hacia atrás. También se denomina operador en diferencia hacia atrás. ¿Ok? Eso es. Y su símbolo es el triangulito ahora apuntando hacia abajo. El mismo triangulito, pero con uno de sus vértices es un triángulo equilátero, ¿no? Un triángulo equilátero con su vértice apuntando hacia abajo, ¿no? ¿Y cuál va a ser la definición? A ver, ustedes ya la pueden decidir, ¿no? O mejor dicho, pues la pueden escribir ya, ¿no es cierto? La definición de conformidad a lo que se escribió para la otra diferencia, ¿no? Entonces lo vamos a hacer aquí abajito. La diferencia regresiva aplicada a una función para cualquier valor X será, vamos a repintar esto, f de X será f de X menos el anterior, ¿no? Menos f de X y menos 1. O
Pongámoslo con H mejor, ¿no? Para generalizarlo. No, aquí no. Aquí es generalizado, ¿no? Estamos mal aquí. Vamos a ponerlo así, ¿no? F de X menos F de X menos H. Donde H ya sabemos que es el paso, ¿no? Eso es para cualquier valor de X. Simulando, ¿no? Que detrás de la... Porque es lógico, ¿no? Simulando que detrás del dominio discreto está el dominio continuo, ¿no? De las X. Detrás, ¿sí? ¿no? Detrás del dominio continuo está el dominio, quiero decir, detrás del dominio discreto está siempre el dominio continuo, porque eso siempre va a estar ahí. Siempre va a estar. Pero el dominio discreto está encima porque lo está discretizando al continuo, ¿no? Eso es lo que está haciendo el paso. Entonces, esa diferencia en el dominio discreto le llamamos así Y, K, es Y, K menos Y, K menos 1. Ahí está. ¿Ok? Esas son básicamente las dos que se usan. Pero la que más se usa es esta, la progresiva. Esta es la que más se usa y la que más vamos a desarrollar en este curso. Todas las fórmulas, ya hablando de derivadas, de integrales, de ecuaciones diferenciales, todo ese desarrollo matemático lo vamos a desarrollar siempre con diferencias progresivas. Que va a quedar la diferencia regresiva, va a quedar, pero ahí nomás de bonito, ¿no? Se puede hacer lo mismo, pero vamos a ver que la cantidad de literatura que aparece solamente hace referencia a la diferencia progresiva en el desarrollo posterior. Y finalmente tenemos otro, hay varios operadores, estoy mostrándoles los principales. Un tercer operador es la diferencia centrada, ¿ok? Operador en diferencias centradas. En diferencias centradas. ¿Qué es la diferencia de estos dos, no? Ese operador normalmente lo indicamos con la letra delta minúscula, con esa. Ese es el símbolo que se usa para el operador en diferencias centradas. ¿Ok? El operador en diferencias centradas, que lo tenemos esto no hay en el libro de Chapra, no lo van a ver así. Lo van a ver, pero indirectamente, ¿no? En esto no hay una, digamos, una muestra o un desarrollo teórico como lo estamos viendo, no lo van a encontrar, quizás en otros libros, ¿no? Que yo les voy a mostrar, aunque no necesitan porque yo te lo voy a dar todo acá, ¿no? Y si necesitan algo, bueno, yo se lo voy a pasar como la fotocopia, no se lo voy a pasar por el Telegram. Lo hacemos fotocopiar, lo metemos por Telegram, pues ¿cuál es el problema? Hay buenísimos libros, yo tengo varios libros buenos. Pero es una teoría extensa, de ya que una teoría extensa, ¿no? Nosotros vamos a rescatar lo más importante y que nos interesa para resolver los problemas de la matemática. Esa es la finalidad de la diferencia, ¿no? Resolver los problemas de la matemática clásica
Con puro algoritmo. Al fin y al cabo, para eso es método numérico. Entonces, el operador en diferencia centrada, que lo aplicamos a una función, será así. Se define como f de x más h menos f de x menos h. ¿Ok? Si quieren, así como y, como tipo, en el eje x, y, k será igual a y, k más 1 menos y, k menos 1. Bueno, en todo, aquí me olvidé de poner delta adelante, ¿no? Delta aquí. Entonces, si arriba está bien, ¿no? Está bien. Ahí está, jóvenes. Operador en diferencias centradas. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa se nos viene a la mente cuando discretizamos el dominio? Fíjense. Cuando discretizamos el dominio de esa forma, como lo estamos haciendo, se nos viene a la cabeza de que la función puede ser representada como una tabla XY, ¿no es cierto? Para X sub 0, Y sub 0. Para X sub 1, Y sub 1. Para X sub 2, Y sub 2. Para X sub 3, Y sub, etcétera, etcétera. O sea, que cualquier función puede ser tabulada a cualquier función puede ser tabulada. Y fíjense que los ensayos de laboratorio los podemos hacer función. Claro que sí. Y claro, la mejor combinación que se pueden hacer con esos nodos es mediante polinomios. Es por eso que el estudio de los polinomios, que lo vamos a hacer en la próxima clase, es muy importante para poder entender mejor esta técnica matemática. ¿Ok? Esta técnica matemática es muy utilizada en la ingeniería. De hecho, que se usa mucho más que la matemática analítica que ya conocemos. Esa es nomás para aprender matemáticas, nada más sirve. En la práctica es esto lo que se usa. ¿Por qué? Porque está en la computadora. Así es sencillo, jóvenes. Es por eso. No es la única técnica. Hay otra técnica matemática que también se utiliza bastante, que es el método de los elementos finitos, que esa es otra cosa, ¿no? Parecido, ¿no? Parecido. Igual hay discretización, pero es ya hablando de masa en sí, ¿no? De qué es lo que se discretiza ya en la práctica, ¿no? Aquí todavía esto sigue siendo un concepto puramente matemático que se aproxima mejor respecto, ¿no?, del modelo matemático continuo, se aproxima mejor a la ingeniería, a la práctica de la ingeniería, porque el otro también se aproxima, ¿no? También son modelos matemáticos que al fin y al cabo representan un fenómeno físico. Pero el problema es la solución de esos problemas a través de el análisis matemático. Entonces, como a veces no hay solución y efectivamente hay ecuaciones diferenciales que no tienen solución práctica, aquí todas tienen, todas, ni una se escapa. Cualquiera sea el modelo físico que se quiera, ¿no?, que se quiera expresar a través de una ecuación. Eso es, jóvenes, así es sencillo. Hay otros operadores, estos son los principales. Hay otros que tienen que ver ya con el desplazamiento. ¿Cuántos pasos hacia adelante? ¿Cuántos pasos hacia atrás? ¿Nada?
Vendría a ser unos operadores de movimiento, ¿no? Algo así. Algo así. Ya lo vamos a definir todavía después, ¿no? Después lo vamos a hacer con más claridad. O mejor dicho, de una mejor manera. Decíamos que el hecho de que el dominio sea discretizado de esta manera, con segmentos iguales, donde aparecen obligatoriamente, aparecen nodos, ¿no es cierto? Es una red de nodos. Por lo tanto, toda función se puede tabular. De modo que una tabla de laboratorio también se le puede sacar una derivada, porque es una tabla que representa una función. Es decir, que es fácil a partir de un ensayo de laboratorio tabulado ver las variaciones, ¿no? Se pueden integrar, se puede plantear directamente en laboratorio un sistema de ecuaciones diferenciales en diferencia finita, con mucha facilidad. Se puede sustituir cualquier modelo matemático en diferencia finita para encontrarle solución mucho más fácil. Y sobre todo que pueda ser secuencia de ver, que pueda ser que sistematizada, ¿no? Que pueda ser en un sistema computacional, a eso me refiero, que pueda ser llevada a programación, ¿no? Eso es así de sencillo. Y como vimos, si a una tabla le aplicamos Lagrange, podemos encontrar la función, ¿no? Polinomial, siempre que el dominio sea así como lo estamos preestableciendo. Es decir, que el polinomio de Lagrange es fácil aplicarlos acá, con dominio, ¿no? Con un dominio discretizado en valores iguales. O también se dice abscisas igualmente espaciadas. Es lo mismo. En algunos libros lo explican así, ¿no? Como abscisas igualmente espaciadas, qué sé yo, ¿no? Y ahí aparece la fórmula. Esas son fórmulas en diferencia finita. Lo que pasa es que la desarrollan la diferencia y ya no muestran en sí el operador, ¿no? Ese es el asunto. Pero cuando usamos los operadores, las expresiones son mucho más sencillas, son mucho más fáciles de usar. Y a partir de ahí podemos obtener la fórmula que ustedes quieran. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear otra forma del polinomio de Lagrange. Ahora, en abscisas igualmente espaciadas. ¿Por qué decimos igualmente espaciadas? Porque cada segmento es de igual longitud, de la misma longitud. Todos los segmentos son iguales. Entonces se puede, obviamente, que se puede aplicar. Y más fácil todavía, ¿no? Entonces, esa facilidad se muestra mejor en el polinomio de Newton. Por eso que el polinomio de Newton se lo denomina polinomio en diferencias. Polinomio en diferencias de Newton. O polinomio de Newton en diferencia. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver, pero ya será la próxima clase. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar del examen. Vamos a hablar de la fecha del examen. Ya tenemos... Disculpe, ingeniero. Diga. Una pregunta antes. Diga. ¿Los pasos son siempre iguales, digamos? O sea, me refiero a los segmentos son iguales, ¿no? Toda la vida. Ok. De aquí hasta la China y hasta el infinito. Siempre, siempre van a ser iguales. Puede ser de 1, puede ser de 2, 1,5, pero todos iguales. 3,42, podingo 3,42. ¿Me entiendes? Gracias, ingeniero. ¿Está bien? Siempre van a ser iguales.
¿no? Porque las fórmulas obedecen a esa situación. No se olvide que estamos colocando, imagínense un escritorio con un papel ahí, ¿no? Con un papel encima, donde han hecho una serie de gráficos, que todos son rayas continuas, ¿no? Y encima de ese le ha puesto un papel transparente donde ha empezado a ponerle rayitas iguales, ¿no? Lo que está haciendo es discretizando ese dominio. Eso es lo que está haciendo. Es como poner un papel encima del, ¿no? Es lo que les expliqué, lo que les dije, ¿no? Estamos discretizando el dominio. Igual es el dominio de la X y de la Y, igual son números reales. Solo que lo estamos discretizando. ¿Está bien? ¿En qué? En segmentos de igual longitud. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí se lo ve en la pizarra. ¿Está bien? Y fíjense que aparece, lógicamente, aparecen polinomios. A ver, le voy a mostrar uno, le voy a adelantar un poquito. A ver, aquí hay un polinomio. Lo vamos a ver con más detalle en clase, pero quiero mostrarle dónde está. Lo voy a buscar en otro lugar, creo que está por este lado. Es que es un tema ya de la próxima clase, pero igual, se lo entiende facilito. Aquí, por ejemplo, una expresión polinomial. El polinomio se hace ver las diferencias ahí, ¿no? Las deltas, los triangulitos que le decía, ¿no? Que son operadores. Este es un polinomio en diferencia. De esa manera vamos a ver las expresiones nosotros en diferencia. ¿Está bien? Esa es una fórmula para encontrar un polinomio, ¿no? A partir de nodos, a partir de puntos. ¿Está bien? Eso es. Aquí está mostrada, por ejemplo, el polinomio para utilizarlo en interpolación. Eso vamos a hablar en la próxima clase. Aquí está expresado el polinomio como para utilizarlo en interpolación. Bien. Entonces vamos al tema de las clases, del examen. Voy a subir el calendario. Hoy es 11. Ya había Miércoles. quedado en que iba a ser el 25. No, no hemos hablado. No quedó No, nada. no quedamos. No El quedó nada. 25 es la tarea. Ustedes tienen que entregar una tarea al 25. Así Hasta el 25. Podemos dar ese 25, aunque no me gustaría porque ustedes hacen los problemas, los resuelven los últimos días.
¿no? Podríamos dar el examen el día 23, lunes, para que lo hagan el práctico violentamente, si es que no lo han hecho. No sé si estarán trabajando. Hace rato les presenté el práctico, la semana pasada, ¿no? Ya deberían estar resueltos esos prácticos. Entonces, dejemos El para 25 el nomás. 25. Dejémonos para el 25. Eso, yo le voy a avisar el aula. Todavía tienen que asignarme las aulas y todo eso. ¿Cuándo es la elección? ¿Cuándo es el referéndum? El 16, ¿no? El 16. Y la elección de los diputados y senadores. Junio, creo, Porque- ingeniero. Porque no, ¿qué va a ser en junio? ¿Será en junio? Ah, bueno, mejor si es en junio. Bueno, después de la elección, que sea el 25, entonces. Tengo que ir a buscar el aula porque tienen que poner aula en condiciones adecuadas, ¿no? Para que podamos dar examen. Quedamos para el 25. ¿Ok? Tenemos varias clases adelante. Todavía tenemos la clase del 16, del 18 y del 23. No hay ningún problema. Fijamos el 25 entonces como fecha tope para el examen, el primer examen, que es toda la primera parte, ¿no? Generalmente yo tomo del práctico 1 y 2. De ahí tomo los exámenes. O sea, problemas parecidos a esos, ¿no? A ver, los que tienen ahí el práctico 1 y el práctico 2. Se ponen 4 problemas y ustedes los resuelven. Listo. Ingeniero, Diga. buenas tardes. Yo quería preguntarle algo con respecto a máxima. Es que yo he estado haciendo algunos ejercicios, ¿no? Y me ha pasado últimamente que cuando yo defino la ecuación de recurrencia, los siguientes resultados me salen como que en remarcado en amarillo, algo que dice PNZ. Y de ahí no he podido hacer nada más porque me sigue mandando el mismo resultado. No sé si le ha pasado eso y si me puede ayudar a alguna solución. Lo que está ocurriendo es que no le has puesto la opción de mostrar máxima. Siempre para trabajar en máxima, desarrollar cualquier problema en máxima, lo primero que tenés que hacer es en numérico, darle salida numérica, esta opción. Ya. Si no le das eso, máxima lo que hace es factorizar las expresiones, la va a poder, y llega un momento que no la va a poder mostrar, pues, porque son muy grandes o muy complejas, porque mantiene los parámetros. En cambio, cuando le das number true, verdadero, quiere decir que máxima va a continuar haciendo el ejemplo con los resultados obtenidos, ¿eh? Con los números calculados ya. Esa es la diferencia. Seguramente no has puesto esta opción. Ya voy a hacerlo con eso, a ver si le encuentro solución. Esa tiene que ser la primera. La primera orden tiene que ser esa. Antes de todito, antes de hacer cualquier cosa. Ese es lo primero. Antes de hacer cualquier cosa. ¿Está bien? Está bien, está bien. Si no, igual en algunos casos te va a dar resultado y en otros no. Pero es porque va metiendo a su memoria las expresiones, no los resultados de ellas, ¿me entienden? ¿No? Una cosa es la expresión y otra cosa es su resultado. Con esta opción haces que máxima ponga en su memoria siempre el resultado, no la expresión que te lleva al resultado. Es por eso, y cuando se acumula mucho pues en memoria, muchas expresiones, le va a hacer un overflow, peor pues va a tener problemas por la cantidad de memoria, ¿no? que le da Windows a máxima. Ese es el problema. Quedamos ahí. ¿Está bien? Ya pues. Gracias, ingeniero. ¿Qué más jóvenes? Ingeniero, disculpe. Sí. En cuanto a la asistencia, Ya pasó la asistencia. no, es que se me cortó el internet y cuando
volvió a reconectar, usted aún estaba hablando usted y quise registrar y ya no me registró. Me salió No, lo primero es cuando yo estoy hablando ahí ustedes me están viendo, me están escuchando, yo estoy revisando. Ese momento tiene que reclamar, no es después. Ese momento, porque yo estoy revisando la asistencia, ya la cerré la asistencia, ya es otra cosa. Así es el momento de la asistencia. Lo que me interesa es que estén pues presentes en el aula, en la clase, si aquí es donde se aprende. ¿Qué más, jóvenes? No, Maggie, hasta luego. Bueno, pues, Ingeniero, entonces, yo tengo una ya, pregunta más diga, respecto al práctico. diga. Estuve haciendo yo y unos problemas en los que nos da el intervalo ya definido para No la doy, solución. no doy Sí, intervalo definido, son dominios los que doy, no lo confundan. sí, perdón. Una cosa es intervalo, lo que yo le doy es un dominio. ¿Está Bueno, bien? en esos problemas del dominio, cuando Ya. yo le introduzco la función y le doy para que me plotee para buscar el intervalo que voy a usar para buscar la solución, me Ya. aparece que no hay nada para plotear y no sé si será que estoy introduciendo mal la función o si es que no tendrá gráfico en ese dominio. Puede ser. Normalmente si no hay función en ese intervalo, lo que pasa es que uno dibuja en un intervalo, ¿no? Sí, Puede ser que en ese intervalo que está dibujando no pase la función, no aparezca la función. Hay que buscar en otro. ¿Y cómo pues hacen ustedes la gráfica de una función? Primero buscan un valor, ¿no es cierto? Si no es nomás agarrar y meterle de memoria, primero hay que hacer calculitos así, con la misma máxima le voy a decir, a ver, pondré este valor, a ver qué valor me responde máxima, ¿no? O sea, yo digo, a ver dónde está máxima, está aquí. Yo digo, vamos a abrir una función. Esta. Ese fue lo que hicimos en la anterior clase. A ver, esta otra de acá. Esta. ¿No? Que creo, no sé, por ahí la tiene. Si yo quiero graficarla, aquí está, por ejemplo, ¿no? Ahí me da error porque tengo que actualizarlo todo. Ahí está la gráfica. Pero yo para hacer la gráfica tengo que saber que la función está contenida en ese intervalo. Yo estoy graficando, ¿en qué intervalo estoy graficando? Entre 0 y 40 de X. Entre 0 y 40. Entonces meto cualquier valor de ahí, tiene que darme, pues, ¿no es cierto? Un valor. Ah, ya yo sé por dónde estoy. O sea, tienen que hacer una gráfica exactamente como le enseñaron a hacerla en el colegio. Ingeniero, disculpe, ¿será que lo puedo acercar un poquito? No se ve muy claro. No, sí era por mostrarle nomás, ¿no? Aquí, por ejemplo, he hecho un ploteo yo entre 0 y 40. Pero antes de ese el ploteo, yo hice un H aquí, por ejemplo, un H de X, H de, qué sé yo, H de 10, por decirle. H de 10. ¿No? A ver qué resultado me da. Claro, aquí me dio esto así, fíjense, expresión me da, ¿no? Expresión. Si yo al comienzo le pongo la opción, ¿no? La salida así, ¿no? Máxima ya me muestra de otra forma. Vamos a ponerlo después. Vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Después el trueno. Ve, máxima, ahora ya no me muestra expresión. Me muestra un resultado. Pero fíjense que este resultado con con X igual 10 me dio 0.87. Ah, ya tengo un punto, digo. Entonces, ¿qué hago? Te doy un intervalo de 0 qué sé yo, de 5 a 15, de 5 a 20, y ya voy viendo la función. Y finalmente después lo amplío, ¿no? Hasta que se pueda ver la función. Aquí está.
Aquí la pueden ver ustedes la función, ¿ves? Ya dije de 0 a 40, pero previamente hice una especie de escaneo, como aprendí en cálculo, ¿no? Como aprendí a hacer funciones, a hacer gráficas en cálculo, exactamente igual. Solo que con máxima se va a hacer más rápido. ¿Ves? Eso es lo que tienen que hacer, jóvenes. Es así. Eso no cambia. Máxima no es adivina, no sabe por dónde está la función. Nosotros tenemos que buscarla para que nos las muestre. ¿Está bien? Es por eso que te sale eso. Si yo le digo otro, por ejemplo, le puedo dar otro, qué sé yo, de menos, donde no exista la función, de menos 50 a menos 10, por ejemplo. ¿No? Tal vez exista o no exista, no sé. Esa. ¿Cuál era? Esta de aquí, ¿no? Es que tengo varias órdenes ahí. Simplifique. Esta de aquí era. Cierro esa. Ve, me da error. Este ploteo de aquí me dio error. ¿Qué me está diciendo? No puede plotear. Un error ha ocurrido. En el debug, ¿no? El debug es una función interna que tiene que va buscando dominio que hay que graficar. Y cuando no lo encuentra en el que yo le he dado, me va a dar error. Pues lógico, no hay que dibujar. Eso me está diciendo. ¿Me entiende, no? ¿Me entiende o no me entiende? Sí, ingeniero. Eso es. Primero tiene que hacer las pruebitas ahí, como le dije, ¿no? H de 10, por ejemplo, me salió un valor. Si yo le hago H de 50, fíjense cómo me va a dar error, ¿no? Le voy a poner aquí abajito, aquí, H de menos 50, ¿ve? De menos 50. Hit Enter. Primero que no es un valor real, no es un valor negativo, es un valor imaginario. Y aquí no se grafican funciones imaginarias, a no ser que se puede también graficar, pero hay que decirle al máxima, ¿no? Cualquier cosa me salió ahí, porque no existe la función ahí. Aún así la va a buscar máxima. Pero lo que está diciendo acá es que en definitiva no se puede plotear. Hay un error, dice. El debug, o sea, la búsqueda de números reales no es compatible, no es verdadera, true, ¿no? No es, o sea, no puedo encontrar, en otras palabras, los valores de la imagen real de ese valor que usted me está dando. Eso es. Así que tienen que analizar la existencia de la función en el intervalo que están dando. Así de sencillo. Tal como lo aprendieron en cálculo. No tiene por qué ser distinto, no tiene por qué cambiar eso. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, quedamos ahí entonces. Nos vemos la próxima clase. Pasen buenas noches.